Vamos a orar, ¿sí? Señor, abre nuestros ojos a tu ley. Danos sabiduría para poder cumplir con lo que tú nos has llamado a hacer, especialmente en nuestra familia y con nuestros hijos. Y gracias por el Evangelio que transforma nuestro corazón y nuestra mente, de modo que nosotros podemos hacer lo que tú nos pides de corazón. Ayúdanos, Señor, y pon en nosotros sabiduría. Llénanos de tu espíritu para que podamos actuar de manera santa, como tú lo deseas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto hoy es Efesios 6:4. Dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Esta es la historia de un hombre de Estados Unidos que tenía un carro que amaba. Era un Toyota Corolla 1966. Había tenido ese carro por cerca de 20 años. Él lo arreglaba, lo limpiaba, lo lavaba todos los días. Amaba su Toyota Corolla este hombre. Un día, yendo por el camino, se le descompuso su carrito. Y pues él, confiado en que había pasado ya mucho tiempo dándole mantenimiento a su carro, empezó a tratar de arreglarlo. Pasaron horas y no podía, y no le hallaba el carro. Ya estaba bien desesperado y bien enojado, hasta que se detuvo un carrito también y se bajó un señor chaparrito, delgadito, extranjero, y dijo lo siguiente: Watashi wa hasegawa desu. Otetsudai dekimasu. Y el señor del carro se quedó igual que ustedes y que yo. No sabía qué estaba pasando. El señor que parecía chinito se intentó acercarse al carro. El hombre, muy celoso de su carro, dijo: no, déjalo, yo sé cómo manejar mis propias cosas, yo conozco este carro. Pero este hombre extranjero rarito se quería acercar al carro. Al fin, y como pudo, se dieron a entender. Y este hombre extranjero se acercó al carro y en 5 minutos el carro funcionó. Este señor pues se puso bien contento, le dio muchas gracias, pero estaba sacadísimo de onda porque no sabía cómo este hombre extranjero había logrado algo tan rápido que él no había podido lograr conociendo tan bien su carro. Un tiempo después, descubrió que el hombre que le ayudó era Tatsuo Hasegawa, el diseñador del Toyota Corolla 1966. Y fue por eso que pudo arreglarlo tan rápido, porque él sabía exactamente qué le fallaba al carro. Este hombre, Tatsuo Hasegawa, diseñó su carro para funcionar de cierta manera y no de otra. De la misma manera, Dios a nosotros nos ha dado un patrón sobre la familia. Nosotros, como su pueblo, comprado por la sangre del Señor Jesucristo, somos llamados a vivir en su voluntad y bajo su dirección. No en los deseos de nuestra carne, no en los deseos de nuestro corazón, no confiando en nuestra propia prudencia, sino como nos enseña Efesios 4:17, que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Incluso desde Levítico 18, el Señor quiso que su pueblo fuera un pueblo diferente, que no actuara según las costumbres, ni la cultura, ni las tradiciones de otras naciones, sino de acuerdo a su voluntad y según sus mandamientos. Déjenme leerles lo que dice Levítico 18 del 1 al 5 para enseñarles lo que dice la palabra de Dios ahí. Y sería bueno que apuntaran esa cita, apúntenla por favor. Levítico 18 del 1 al 5 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios.
No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los conduzco, ni andarán en sus estatutos. Mis ordenanzas son las que pondrán por obra, y mis estatutos guardarán andando en ellos. Yo soy Jehová su Dios. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Entonces, esa siempre fue la intención del Señor, que su pueblo actuara como su pueblo, no como las otras naciones, que ellos fueran únicos y especiales. Y Dios sigue deseando eso para ti y para mí. En ese sentido, los cristianos no vivimos como todo el mundo vive, no hacemos lo que todo el mundo hace, no nos divertimos ni siquiera como todo el mundo se divierte. Nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios y eso se extiende a todos los aspectos de nuestra vida, incluida nuestra familia y nuestras relaciones. Entonces Dios ha dado un diseño para la familia. Él es el diseñador de la familia, Él es el fundador de la familia, Él es el dador de la familia. De hecho, nosotros también podríamos decir que el diseño de Dios para la familia es completamente contrario a nuestro mundo y a su sistema. El diseño de Dios para la familia no es lo que la psicología dice, tampoco es lo que nuestra cultura enseña, ni tampoco lo que es políticamente correcto, ni siquiera lo que es bien visto en nuestra sociedad. Y tú vas a decir, ¿cómo no? ¿De veras? Dile a una señora que se someta a su esposo. Y no funciona así. Dile a un hombre que ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿No? Ahora los hombres tienen la maña de preguntar, ¿y la mujer qué va a aportar a la relación? ¿No? Ya no es un amor incondicional. Nuestro mundo tiene una visión muy deformada acerca de lo que es la familia, muy deformada. Miren, la Biblia nos enseña que todo lo que viene de la familia fue creado por Dios como una bendición de Dios. La esposa fue dada a Adán como su compañera y como su ayuda ideal, ¿verdad que sí? Adán fue presentado a Eva como su protector, aquel que la amaría y la cuidaría, ¿cierto? Los hijos, de acuerdo con la Biblia, son una bendición de Dios. Y los padres también, porque los padres son quienes nos cuidan y nos guían y nos crían y nos sustentan. Pero ¿con cuánta frecuencia vemos a nuestro mundo quejarse de que el matrimonio, lo que los padres, que los hijos son una carga y un dolor? Bien constante. Y eso pasa porque nos hemos desviado del diseño de Dios para la familia. Hoy muchos jóvenes ya no se quieren casar ni tener hijos porque lo único que ven son problemas, cosas por hacer, más presión para generar más ingresos, más dinero. Y la familia se ha convertido en pesadez, opresión y falta de libertad. Todo lo contrario a lo que Dios la diseñó. Y en muchas ocasiones, hombres malvados y mujeres malvadas y jóvenes egoístas, hombres y mujeres, evaden a la familia por un egoísmo disfrazado de prudencia. Sin duda, de veras, ahorita nosotros tenemos un mundo donde hay muchas voces diciéndonos cómo debe ser nuestra familia. ¿Qué es lo que debes de tener si te quieres casar? ¿Cómo te tienes que preparar? ¿Cómo tiene que ser un papá, una mamá? ¿Cómo se educan a los hijos? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Con qué modelo? ¿Que si la crianza respetuosa? ¿Que si la positiva? Y ahí están un montón de ideas alrededor de nosotros, incluida la de nosotros. Pareciera que cada uno tiene su propia visión de cómo las cosas tienen que ser en la familia. Pero recuerden, hermanos, que nosotros no tenemos que descifrar nada. Dios, el dador y el diseñador de la familia, ya ha dispuesto y ha dicho en su palabra lo que es bueno y necesario para nosotros.
Les decía la semana pasada que ese dicho de que nadie nos enseña a ser papás es mentira. Dios nos ha enseñado cómo ser papás. Nadie nos enseña cómo ser esposos. Mentira. Que nadie entienda a las mujeres. Mentira. La Biblia nos enseña a vivir con ellas sabiamente, comprendiéndolas. ¿Sí? Mucho de nuestros problemas ha sido porque nosotros solos nos los hemos buscado. Y queremos vivir en la bendición de Dios con nuestras propias reglas. Entonces, Efesios 6:4 nos dice cómo debe ser la crianza. ¿Estamos bien? Dice ahí, hijos, no es cierto. Dice ahí, padres, no provoquen a ira a sus hijos, ¿verdad? Sino que, sino críenlos, ¿cómo? En la disciplina y ¿qué? Y amonestación del Señor. Eso es como nosotros debemos de criar a nuestros hijos. Críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y miren, lo primero que Dios nos enseña respecto a la crianza es lo que no debemos de hacer. Dice ahí, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, trata mal a tu esposa, dale a tu hijo todo lo que quiera, trata mal a tu esposo, arréglale a tus hijos sus problemas para que no sean independientes, manténlos bajo tu control, déjalos salirse con la suya todo el tiempo, no los dejes sufrir las consecuencias de sus decisiones, deja que te falte el respeto, deja que te hable feo, deja que sea irresponsable, hazlo consentido. Hazlos orgullosos, llénales la cabeza de cumplidos, de lo maravillosos y lo especiales que son. No seas consistente con tu disciplina. No los dejes sufrir nada, ni calor, ni frío, ni sed, ni un rasponcito, nada. Y verás si no creas hijos enojados, amargados, frustrados. También puedes ser un ejemplo de cómo ser una persona enojona para que ellos aprendan de ti cómo enojarse. O puedes ser cruel y hablarles feo. Puedes tener favoritos entre tus hijos. Puedes castigarlos severamente cuando estás enojado. También puede que no les pidas perdón. Muéstrales que nunca te van a dar gusto, sin importar lo que hagan. Despégate de sus vidas. No les enseñes, no los guíes, no los corrijas. No ames a su mamá, no ames a su papá. Y verás si no se enojan. Y con justa razón se van a enojar. Yo quiero decir que esta lista que les acabo de dar no agota todas las maneras en las que un padre puede hacer enojar a sus hijos de manera injusta. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos hacerlo. Podemos exasperarlos, podemos presionarlos hasta el punto del desánimo. Y la Biblia nos dice que no hagamos eso. Y tal vez la pregunta de alguien sería, bueno, ¿y por qué no si son mis hijos? ¿No? ¿Qué tiene? Bueno, mi respuesta sería, especialmente para los cristianos, porque Dios nuestro Padre Celestial no nos ha tratado así. Y aprendemos de Él sobre paternidad. Él es el Padre Celestial. Nosotros somos padres y Él en su bondad ha compartido con nosotros su título, pero eso es lo que no debemos de hacer. Y lo hablamos la semana pasada de manera más extendida. Pero, entonces, ¿qué es lo que sí debemos de hacer en este diseño que Dios nos ha dado sobre la crianza? Bueno, dice ahí que no los provoquemos a ira, sino que los criemos en la disciplina y la amonestación del Señor. Si yo pudiera decirlo de otra manera, críalos según su voluntad y a su manera, a la manera de Dios y según la voluntad de Dios. Así se crían los hijos, según su voluntad y a su manera. En ese sentido, ¿alguna vez te has puesto a pensar qué es lo que quieres lograr en tu paternidad? ¿A
qué le estás tirando? ¿Cuál es tu meta como papá? ¿Qué es lo que deseas que tus hijos sean o hagan? ¿Y por qué? ¿Alguna vez te habías preguntado eso? Miren, en la cultura romana del primer siglo, en una ciudad como Éfeso, los padres tenían autoridad casi absoluta sobre los hijos. La ley les daba el poder de castigarlos físicamente, públicamente, venderlos como esclavos o hasta ejecutarlos. Los padres podrían hacer eso si se sentían ofendidos o si les faltaban al respeto. Incluso los padres romanos que no querían a sus hijos, los ahogaban o los abandonaban para que otros los recogieran y los hicieran esclavos o prostitutas. El padre tenía casi libertad absoluta sobre sus hijos. Cuando los padres se quedaban con sus hijos, los padres romanos eran severos con ellos porque los hijos eran considerados portadores del nombre de su papá. Y en ese sentido, lo que los hijos hicieran afectaba mucho la reputación de su familia. Cicerón, el filósofo griego, decía que uno de los bienes más altos para un ciudadano romano era su reputación. Entonces, cuando un hijo hacía algo contra su papá, él era castigado de manera severa. Entonces, los padres romanos, salud. Los padres romanos educaban a sus hijos para la vida pública. Y miren, hoy hay muchos padres, los cristianos también, que crían a sus hijos conforme a los estándares de su propia cultura, para que ellos tengan lo mejor que el mundo ofrece y nada más. Buscan para ellos lo mismo que el mundo busca, los crían de la misma manera. Pero los padres cristianos no deberían de actuar así, porque Dios nos ha dado un diseño para su familia. No es nuestro diseño el que hace funcionar a la familia correctamente, sino el suyo. Entonces, ¿cuál es la meta de Dios para nuestros hijos? ¿Qué es lo que Él desea de nuestros hijos? ¿Cómo es que nosotros debemos de criar a nuestros hijos? Acompáñenme a Deuteronomio 6, por favor. Deuteronomio 6. Capítulo 6, versículo 6 y 7. Este es un versículo muy famoso, Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles palabras? Bueno, Dios en el versículo 4 manda a Israel a amar al Señor de todo su corazón, mente, alma y fuerzas. ¿Sale, vale? Entonces, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea para nuestros hijos? Que ellos aprendan a amarlo también. Eso es lo que Dios desea para nuestros hijos. Mira lo que dice Génesis 18. Génesis capítulo 18, versículo 17. Génesis 18, 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de hacer benditas en él todas las naciones de la tierra. Escucha esto:
porque yo sé que mandará a sus hijos y a sus casas después de sí, a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Ves? Entonces, ¿qué era lo que iba a hacer Abraham? Iba a enseñarles a su familia el camino del Señor para que anduvieran en justicia. ¿Ves? Ese es el patrón bíblico. Ve conmigo al Salmo 78. Vamos a leer de los versículos del 1 hasta el 8. Escucha este lo escribió el rey Asaf. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, una generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Ves? Según este salmo, lo que el Señor desea es que sus obras sean conocidas para que las generaciones por venir confíen en Él y le sean fieles. Ese es lo que Dios desea para la crianza. Que nuestros hijos aprendan a amar al Señor. Que le sean fieles y que aprendan a andar en sus caminos. ¿Te das cuenta? A veces le erramos como papás. Le tiramos a otras cosas. Le tiramos a que tengan una vida económica buena. Le tiramos más a que tengan éxito profesional, a que no batallen en la vida. Pero no va por ahí. No va por ahí. Cuando son chiquitos o son grandes también, te das cuenta que no se trata de dominarlos, ni de controlarlos, ni de hacer que ellos te obedezcan así a la primera. No se trata de hacerlos morales. El objetivo no es que ellos te den gusto en todo. El objetivo es que ellos amen al Señor. ¿Y sabes cuándo ellos aprenden a amar al Señor? Cuando ellos oyen el Evangelio y son salvos. Así nos pasó a todos nosotros. Fue hasta que lo conocimos, que lo amamos. Habiendo ya identificado el propósito de Dios y del diseño de Dios para la crianza, ¿qué podemos hacer para lograrlo? Bueno, ahí la Biblia dice que los disciplines y los amonestes en el Señor, ¿cierto? Bueno, primero, ¿qué es la disciplina? Cuando pensamos en disciplina, pensamos que en esas personas que lo que dicen lo hacen. Los que sí siguen la dieta, ¿no? Los que sí dicen que... los que dicen que si se van a parar a las 7 se paran, ¿no? O también cuando pensamos en disciplina, a veces pensamos en castigo físico, ¿verdad? Bueno, la idea bíblica de disciplina en el idioma original no es esa, es más profunda. No simplemente de seguir las reglas, sino se trata de cómo formas el todo de la persona. Cómo moldeas el carácter del niño, sus emociones y su voluntad. Eso incluye, instrucción, educación, entrenamiento, castigo también, y todo con el fin de moldear la conducta y el carácter. Entonces, no simplemente queremos que el niño no me dé problemas, no simplemente no quiero que el niño esté ahí, no esté molestando. Quiero que el niño se desarrolle su carácter y su espíritu y su corazón.
Número 2, dice que los disciplinemos y que los amonestemos. ¿Cómo es la amonestación? Bueno, ahí literal, en el griego, no dice amonestar, dice poniendo su mente en el Señor. ¿Y cómo es eso de poner su mente en el Señor? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues si tienes que poner la mente de tus hijos en el Señor es porque su mente no estaba ahí, estaba en otro lado. Ellos no estaban pensando ni en amar al Señor, ni en obedecerlo, ni en serle fieles. Y entonces, lo que tú debes de hacer es hacer que ellos vuelvan al Señor. Los corriges, les adviertes, los regañas, incluso a veces los reprendes. Y todo esto para corregir su manera de pensar y moverlos a que cambien sus acciones y sus actitudes. Al amonestar, hermanos, nuestro trabajo como padres es procurar descubrir lo que hay en su corazón y si están pecando, ayudarles a ver lo equivocados que están. Entonces, por amor a ellos, por amor a nuestros hijos, no los dejamos sin corrección. Y a veces eso es lo más fácil. Lo más fácil ya no es regañar al niño, porque si regañas al niño entonces va a ser un berrinche más grande, y para que no me haga un berrinche más grande, entonces tenga la tableta, váyase a ver la tele, sálgase a jugar, déjeme en paz. Eso es lo más fácil. Cuando son grandes también parece ser algo similar. Mira, ya no quiero pelear contigo, ya mejor haz lo que quieras, ¿no? Nomás no me causes problemas. Nosotros confrontamos los errores de nuestros hijos, los ayudamos a entender para que desistan de su mal obrar y se arrepientan para con Dios. Ahora, yo quiero pedirte, por favor, no descuides esto. No descuides esto. ¿Cuál podría ser una buena razón para dejar a tu hijo caminar hacia su ruina? ¿Puedes pensar en alguna? ¿Qué justificación podríamos dar para que ellos se pierdan eternamente? ¿Qué vamos a decir que estábamos haciendo que tuviera más valor que eso? ¿Qué parte de tu amor, del amor que le tienes a tus hijos, va a ser la que los va a dejar provocar al Señor a ira? No lo descuides. No desistas. Instrúyelos. Repréndelos. Amonéstalos. Adviérteles. Enséñales. Entrénalos. A veces queremos que los niños que le digamos, no haga eso, mijo, ya. Y ya como que, ya le dije una vez, o sea, ya tendría que... No, a los niños los entrenas. Como cuando vas al gimnasio. Entrenas tu cuerpo para resistir. Educarlos. Enseñarles una y otra vez, de uno y otro modo. Los guías. Les dices cómo hacer las cosas. A veces nomás les decimos, ya deje de hacer eso. Pero no les decimos qué hacer. Entonces tenemos que instruirlos y amonestarlos. Ahora, ¿con qué los vas a instruir y con qué los vas a amonestar? ¿No? O sea, ya dijimos, bueno, el plan del Señor es que lo amen. Ya me dijo el Señor que los amoneste, que los discipline bien. Pero ¿de dónde saco eso? Bueno, no son tus ideas. La disciplina y la amonestación, ¿de quién son? Dice ahí del texto que son ¿de quién? Del Señor, ¿cierto? De Dios, exacto, muy bien. O sea que la crianza debe de ser esencialmente bíblica, porque es en la Biblia donde el Señor nos muestra su voluntad. Mira, la Biblia es el elemento esencial de la crianza por dos razones. Porque la Biblia es lo que produce salvación en el corazón de nuestros hijos. Dijo el Señor Jesús, escudriñen las Escrituras, porque en ellas les parece a ustedes que tienen vida eterna. El Señor Jesús nos mandó a escudriñar las Escrituras precisamente por eso. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, si ustedes pueden ir para allá, por favor, también encontramos Primera de Timoteo 3,
Versículo 15. Escucha. Les miento, es segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:15. Aquí Pablo está hablando con Timoteo, uno de sus discípulos, y dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ves? Él desde que era niño fue enseñado en las escrituras y dice: las escrituras te pueden hacer salvo para salvación. Entonces, si el diseño de Dios es que nuestros hijos aprendan a amarlo y lo aman solo cuando son salvos, ¿cómo hago que ellos conozcan al Señor? ¿Cómo llevo a ellos la salvación de Dios? Bueno, a través de las escrituras. No puedo dejar la Biblia fuera de mi crianza. No puedo trabajar la familia fuera del diseño de Dios, porque si no, no va a funcionar, no va a jalar. Y puedes estarle moviendo y haciendo y poniendo y quitando y no va a funcionar. No va a funcionar. Tal vez la puedas mover un poco, pero no va a cumplir lo que el Señor ha diseñado para ella. Y la segunda razón por la cual es el elemento esencial en la crianza es porque el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para traer convicción de pecado al corazón de nosotros, para enseñarnos cómo debemos de obrar y para prepararnos para toda buena obra. Mira lo que dice el versículo 16 y el 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú quieres enseñar a tu niño de la manera en que Dios desea, pues tienes que usar la Biblia para instruirlo, corregirlo y todo lo demás. Dice, ¿a fin de qué? Con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y quiero hacerte una pregunta otra vez. Si la Biblia es esencial, ¿qué tan bien conoces tu Biblia? Porque si yo sé, por ejemplo, que el orgullo de mi niño es algo que él está tratando, o que es algo que él tiene, ¿cómo le puedo enseñar con la Biblia sobre el orgullo? ¿Tengo algún versículo en mi cabeza sobre eso? Si mis hijos están siendo egoístas, ¿cómo le hago? ¿Qué les voy a enseñar para corregirlos, para instruirlos? No, lo más fácil es decirle, ya no seas egoísta, por favor. Ah, pues sí. ¿Y si mi hijo es enojón, como yo? ¿Qué es lo más fácil que le decimos hacer? Ya no te enojes. Y lo que les digo siempre, cuando me dicen no te enojes, es cuando me enojo más. Ajá. El punto no es ese, el punto es cómo le ayudo a mi hijo a que descubra lo que hay en su corazón y él pueda ser corregido desde adentro. Porque el problema que tenemos tanto los esposos, como las esposas, como los hijos y como los padres, como se los he dicho muchas veces, es que tenemos un corazón que es esencialmente malo y pecador y engañoso y perverso. El problema de nosotros está en el corazón, no en nuestras acciones. Nuestras acciones son lo que el corazón hace y quiere. Entonces, ¿qué tanto conoces tu Biblia para poder diagnosticar el corazón de tu hijo y corregir con la Biblia el corazón de tu hijo? ¿Qué les vas a dar? ¿Qué les voy a dar yo? ¿Qué tanto conoces de la Biblia? ¿Qué tanto amas la enseñanza de la Biblia y qué tanto la aplicas a tu propia vida? ¿Cómo usas la Biblia para redarguirlos, para convencerlos de su pecado? Y miren, muchas veces eso es lo último en lo que pensamos. Nos interesa más corregir su conducta y que ya no hagan eso que nos molesta y ya. A veces las personas usan el castigo
para cambiar la conducta de sus hijos. A veces usan la manipulación, a veces usan las amenazas. El castigo. Apúrale porque si no te voy a chanclazos. Y el niño va a obedecer cuando está chiquito. Y al rato cuando esté grande y ya no lo puedas castigar, ¿qué le vas a hacer? Al rato que ya no te tenga miedo y que esté más grande y más fuerte que tú, ¿qué va a pasar? Las amenazas. Ándale porque si no, no te voy a dejar salir. Y al rato que no le importe si lo dejas salir, ¿qué le vas a quitar? O la manipulación. Es que tú no sabes lo mal que me hace sentir. A veces les importa un pepino lo mal que nos hacen sentir. Ándale, porque si no, no te voy a dar el carrito ese. Y cuando ya no tengas nada que ofrecerles, ¿qué les vas a dar? ¿O cómo los vas a mover? ¿Te das cuenta que ni el castigo, ni las amenazas, ni la manipulación hacen lo que deberíamos de hacer? O lo que debería de pasar. No cambian el corazón. Cambian la conducta. Un ratito. Pero si los manipulamos, después nos van a decir, ¿y qué me vas a dar para que te obedezca? Si los amenazamos, al rato que crezcan nos van a ignorar feo. Y cuando no los podamos castigar, no vamos a poder controlarlos de ninguna manera. Solamente cambiando el corazón es como nosotros podemos criar a nuestros hijos de la manera correcta. Y eso, hermanos, requiere mucho, 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 mucho tiempo. Requiere tiempo. Decía Deuteronomio 6:7, y se los repetirás cuando se levanten, cuando se sienten, andando por el camino, y lo pondrás en los postes de tu puerta y en una señal en tu mano. A cada rato, diles. Nuestro pasaje nos enseña también que se requiera tiempo, porque disciplinar, entrenar a alguien no pasa en 2 horas. Los niños no aprenden a la primera generalmente. Necesitas dedicarles tiempo. Tiempo para desarrollar las habilidades en ellos. Tiempo para que tú conozcas tu Biblia. Tiempo para que tú desarrolles las habilidades de la crianza bíblica. Tiempo para enseñarles, tiempo para disciplinar, tiempo para corregir, tiempo para hablar con ellos, tiempo para que tus hijos maduren y crezcan. La madurez instantánea no existe. Necesitamos dedicar tiempo. Tiempo. Y a veces eso es lo que menos dedicamos, porque estamos más dedicados en darle a nuestros hijos cosas materiales que en trabajar en su corazón. Y nos equivocamos y cambiamos el diseño. Miren, como conclusión, simplemente quiero decirles que los cristianos, como en todo lo demás, los cristianos en la crianza, como en todo lo demás, dependemos del Señor. Dependemos del Señor sí o sí. Porque no son nuestras estrategias, no son nuestros argumentos, no son nuestras ideas, no son nuestras rutinas lo que salva y cambia a nuestros hijos desde el corazón. Eso le pertenece al Señor, es un milagro que solo Él hace. Necesitamos depender de Él. A nosotros nos toca cuidarlos, enseñarles, dedicarles tiempo, poner rutinas, sí. Pero no descansamos en eso. Descansamos y dependemos en el Señor. Pero no nada más dependemos del Señor para que actúe en la vida de nuestros hijos. También dependemos del Señor para que actúe en mi propia vida. Para que yo sea el papá y la mamá y juntos seamos los padres que Dios desea que seamos. Dependemos del gran diseñador de la familia. Entonces, confía en su diseño. Síguelo. Obedécelo. Descansa en Él. Una cosa más que quiero decirles es que Dios, mira, siendo bueno como es,
te ha provisto de todo lo que necesitas para poder ser un buen papá, un papá bíblico. ¿Ok? ¿Te ha dado un corazón nuevo? ¿Te ha dado una mente nueva? ¿Te ha dado sabiduría? La sabiduría de las escrituras. ¿Te ha dado su espíritu? Que mora en ti. Entonces mira, de veras podemos poner muchas excusas para no cumplir nuestro papel. Pero si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, si nosotros no llenamos el corazón de nuestros hijos con la verdad de Dios, se va a llenar de algo más. Y alguien más lo va a llenar. No puedes ser neutral y tus hijos no van a ser neutrales tampoco. Entonces, mi punto es que mira, hay muchas más cosas en ti para hacer lo que es correcto que lo que hay para que no lo hagas. A veces me dicen, es que no puedo cambiar, es que mi pecado. Pero sí, pero tu pecado no es más fuerte que el Espíritu de Dios, ¿o sí? ¿O sí? Entonces, tienes más en ti para poder hacer lo que es bueno. Hazlo. Confía en el Señor. Hazlo, sé obediente. También dedícate a la palabra de Dios para aprenderla, para aplicarla a tu propio corazón. Cuando me ha tocado enseñar a otros maestros, les he dicho, dedíquense a estudiar las Escrituras, porque no hay nada que nuestra gente necesite más que las Escrituras, y un maestro solamente te va a poder llevar hasta donde él está. ¿Cómo vamos a ayudarle a nuestros hijos a lidiar con su orgullo si nosotros no hemos lidiado bíblicamente con el nuestro? ¿Cómo vamos a ser comprensivos y empáticos? Lo mismo con su egoísmo. Entonces, dedícate a las Escrituras. Y mira, nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué significa eso? Bueno, que Dios nos ha provisto todo lo necesario en las Escrituras para esta vida y para la piedad. Todo lo que necesitamos. Todo. Segunda Timoteo 3:17 dice que las Escrituras nos ayudan de muchas maneras a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, sin que nada le falte. Esa es una creencia básica del cristianismo, la suficiencia de las Escrituras. ¿Tú la crees? ¿Tú crees que las Escrituras son todo lo que tú necesitas y todo lo que tus hijos necesitan? Que en las Escrituras vamos a poder encontrar todo lo que necesitamos para poder criarlos de manera adecuada. ¿O tenemos que meterle ideas del mundo? Miren, por último recuerden que en Cristo, por su obra en la cruz, a favor de ustedes y por el Espíritu que vive en ustedes, ustedes no solamente deben ser padres bíblicos, ustedes pueden serlos. Pueden hacerlo. Y si te das cuenta que tu familia no está bien, que has cometido errores, que le has movido mal al motor de este carro llamada familia, y que ya estás bien desesperado y nomás no sabes qué hacerle, ruega por sabiduría al diseñador de la familia y sométete a su diseño.